Esta producción se basa en investigaciones periodísticas. Todas las entrevistas y los testimonios son reales, aunque en algunos casos las voces fueron representadas por actores y las identidades de los protagonistas cambiadas por protección de las fuentes. Hay historias que habitan en la frontera de la realidad y la ficción, pero que se aferran al imaginario de las personas como un cuervo a su presa. Yo soy el Inspector, y en este capítulo de cierre de la segunda temporada hablaremos de los mitos urbanos que más han rondado las calles de la ciudad. Será una entrevista para explorar detrás de los micrófonos 4 casos que los dejarán con los pelos de punta. Esto es Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Bienvenidos. Especial de Halloween con el Inspector. Los mitos urbanos de Medellín. Un saludo muy especial para todas las audiencias de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Yo soy Juan Pablo Estrada, periodista audiovisual y productor sonoro del programa, y les doy la bienvenida a este episodio que hemos titulado Especial de Halloween con el Inspector, los mitos urbanos de Medellín. Siguiendo con la propuesta con la que iniciamos en 2022, en cada final de temporada tenemos un capítulo diferente, un detrás de los micrófonos con el Inspector, el reportero que investiga y narra las historias que presentamos cada semana. Así que saludamos al Inspector. Hola Inspector, ¿cómo estás? Hola Juan Pablo, un saludo para ti y a todas nuestras audiencias también. Bueno, y este detrás de micrófonos tiene un aire especial, ¿es correcto? Sí. Vamos a hablar de un tema que ha pasado de boca en boca por varias generaciones de esta ciudad. Los mitos urbanos en Medellín. Escogimos el tema por 2 razones. Primero porque estamos en octubre, mes de Halloween, y pues hay que aprovechar la oportunidad. Y segundo y más importante, porque he notado que en nuestras audiencias hay un interés especial por aquellos casos en los que el crimen se mezcla con temas de brujería, ocultismo o mitología. De hecho, uno de los capítulos más escuchados de esta temporada es el de La Barbada, que es los crímenes de una bruja sangrienta. Este capítulo fue el estreno de esta segunda temporada y contaba la historia de una bruja que estaba enamorada de su hermano paramilitar y que mataba a sus parejas y se quedaba con los hijos de su hermano. ¿Qué podría saber un niño de apenas 9 años sobre la maldad que impera en el mundo? Nada. Y sin embargo allí estaba, con una soga desgarrándole el cuello y los piecitos agitándose en el aire, luchando por retener el oxígeno en sus pulmones. Las últimas visiones del infante fueron espantosas. 2 brujas lo sometieron, le enrollaron una cuerda en el cuello y arrojaron el extremo del lazo sobre una viga de la casa improvisando una polea. Luego alaron con todas sus fuerzas, izando el cuerpo infantil a 1 metro del suelo, hasta que dejó de convulsionar. Hay algunas personas que me preguntan si estas historias son verdaderas y debo recordarles que sí lo son. Ante todo, Revelaciones del Bajo Mundo es un producto periodístico. Por eso ustedes escuchan audios de los protagonistas, de las audiencias judiciales, con nombres, fechas y acontecimientos que están respaldados por documentos. Sin embargo, hay algunas historias que circulan en las calles de la ciudad y que muchos dan como ciertas, pero que al investigarlas no se logra encontrar evidencias fácticas que las sustenten. Y es aquí
donde entramos al terreno de los mitos urbanos. ¿Y de qué se trata ese tema de los mitos urbanos, inspector? De acuerdo con la definición más general que han acuñado los sociólogos, un mito urbano es un relato de tradición oral contemporáneo con el que las personas tratan de presentar como cierto o verdadero algún episodio que tenga que ver con las creencias populares o las supersticiones. Es por eso que los mitos urbanos, particularmente en Latinoamérica, desde México hasta Argentina, tienen que ver con desapariciones, con crímenes, con asesinatos y con supersticiones relacionadas a la religión, como apariciones fantasmales, posesiones diabólicas y demás. San Miguel Arcángel, defiéndenos en la lucha. Sé nuestro amparo contra la... Entendido el concepto, inspector, pero bueno, ahora ya entrando un poco más en materia, ¿cuál es el primer mito urbano que vamos a escuchar y que usted le ha tocado evidenciar y relatar en tantos años de labor periodística? Bueno, este mito urbano podemos titularlo como El Diablo de Mangos. Mangos llegó a ser una de las discotecas más populares del Valle de Aburrá. Estaba localizada en el municipio de Itagüí, sobre la autopista sur, y durante mucho tiempo albergó una fiesta de élite. Se invitaban cantantes populares, se hacían eventos muy fastuosos y la crema innata de la ciudad iba a festejar sus eventos como cumpleaños y demás en esta discoteca. Era una discoteca con capacidad para muchas personas, más de 500 personas, de acuerdo con lo que me informaron en su momento algunos de los administradores. Pues bien, el mito urbano dice que durante una temporada de Semana Santa se realizó allí una festividad en la cual se presentó un hombre muy hermoso. Quienes relatan este mito dicen que era un hombre muy alto, acuerpado, de un rostro muy apuesto y cejas muy pobladas, totalmente vestido de negro, que se presentó solo en la discoteca. Dicen que al mismo tiempo sacó a bailar a 3 mujeres, las más bellas que encontró en la pista de baile, y que durante la danza, mientras conversaban quién eres, de dónde vienes, para dónde vas, el clásico estudias o trabajas, él les insistía a estas mujeres que no le miraran los pies. Pero pues dicen que la curiosidad mató el gato y que estas mujeres en un momento decidieron mirar hacia el piso. ¿Y cuál fue su horror cuando observaron que este hombre no tenía pies humanos, sino unos cascos como de buey? Ellas inmediatamente sintieron pánico, entraron en shock y cayeron al piso. Mientras aquel misterioso hombre desaparecía en la nube de smog y en los strobers de la discoteca. Dicen, quienes relatan este mito urbano, que aquellas mujeres tuvieron que ser trasladadas de urgencia a la clínica y al no encontrarles ningún problema físico, sino un tema de pánico totalmente mental, tuvieron que ser internadas en el Hospital Mental de Antioquia. Hablaban de 3 mujeres, las cuales habían sido víctimas, todas con estas mismas características, rubias, muy sensuales, con silicona en los senos, y que estudiaban en las principales universidades privadas de la ciudad. Cuando este relato empieza a distribuirse por la ciudad,
entre los años 2004 y 2007 principalmente, pues los medios de comunicación y los periodistas nos interesamos en escudriñar qué había más allá. Yo conversé con funcionarios del Hospital Mental de Antioquia a ver si en ese lapso de tiempo había ingresado alguna paciente con esas características, y la respuesta era que no. Conversé también con uno de los administradores de la discoteca Mangos en ese momento, y él decía lo siguiente: no sé quién se inventó esta historia, pero le agradezco porque esta historia nos salvó el negocio. En ese momento la discoteca Mangos estaba atravesando fugias económicas, y haber esparcido este mito urbano por la ciudad generó una mayor expectativa de las personas, y empezaron a acudir en masa a esta discoteca tratando de ver si se les aparecía aquel hombre misterioso con patas como cascos de buey. Nelson Chacón, quien trabajó durante 12 años en Mangos, fue uno de los más impactados con la noticia. Él recuerda que el establecimiento llegó al máximo número de clientes cuando se conoció el rumor de que allí se había aparecido el diablo. Cuando el cuento del diablo, sí, eso es mentira. Diablo es todos los que vienen a gastar en la platica aquí, hombre, por Dios. Contrario a lo que uno puede pensar, que era que cuando una discoteca puede llegar a tener esa fama, la gente se aleja por temor, pero era más como la necesidad de las personas de ir a conocer el lugar. Sí, de hecho le pregunté al administrador si se trataba, se lo pregunté en confianza, si se trataba de una treta publicitaria muy ingeniosa para atraer personas, y me dijo que no. Precisamente por eso él agradecía a quien se hubiese inventado este cuento, porque pues le salvó el negocio, y además de eso, ya sí publicitariamente decidieron aprovecharse del mito urbano para crear las fiestas del diablo rumbero, y cada tanto hacían un especial en el que la gente iba vestida pues con atuendos diabólicos, y aquello era una suerte de carnaval. Pero el diablo de Mangos fue uno de los mitos contemporáneos que más ha rondado en la ciudad. Inspector, y bueno, al final, ¿qué pasó con esta discoteca? Creo que ya no existe, si no estoy mal. Luego de 23 años de servicio, tuvo que cerrar sus puertas en 2020. Pero eso sí no fue obra del diablo, sino de las pérdidas económicas que dejaron las cuarentenas por la pandemia de la COVID-19. Bueno, y pasando a otro mito, recientemente estuvo rondando otra historia que a mi parecer también se convirtió en uno de esos mitos urbanos que usted nos venía contando. Tenía un elemento insólito, involucraba a un cocodrilo. Este mito urbano podríamos denominarlo el cocodrilo que desaparecía a extranjeros. Efectivamente es uno de los más recientes que se han presentado en las calles de Medellín, que data del año 2022. Y según quienes esparcieron este mito, los hechos se presentaron en el barrio Santo Domingo Sabio, el cual está ubicado en el nororiente de Medellín. Santo Domingo Sabio es un sector popular de la metrópoli antioqueña, conformado por viviendas de estratos 1 y 2, donde viven personas de una escasa capacidad financiera, afectadas por aproximadamente 27 combos delincuenciales, como se le conoce aquí a las pandillas. Santo Domingo Sabio, además, es uno de los lugares a donde más llega la población de migrantes venezolanos que están saliendo de Venezuela debido a la crisis económica generada por el régimen de Nicolás Maduro y el chavismo. Pues bien, empezaron a presentarse casos de desapariciones forzadas en Santo Domingo Sabio, en los cuales los afectados eran algunos de estos migrantes. De acuerdo con el mito urbano, en un sector conocido como La Torre, actuaba una banda delincuencial conocida como La Silla. Y estos delincuentes, no se sabe de dónde, trajeron allí
un cocodrilo muy pequeño. En unas versiones se trata de un caimán y en otras versiones se trata de un grupo de babillas, que es como se le conoce en Colombia a una especie de caimán más pequeña, de 1.5 metros de largo. Dicen algunos habitantes de Santo Domingo Sabio que los miembros de la banda La Silla utilizaban este caimán o este cocodrilo para arrojarle a los extranjeros que se negaban a ingresar a las filas de la banda delincuencial. Supuestamente, este cocodrilo era mantenido en un charco localizado en una finca limítrofe entre la zona urbana y la zona semirrural, puesto que Santo Domingo Sabio colinda con el corregimiento de Santa Elena, es una montaña, ya estamos hablando de una zona semirrural, que supuestamente secuestraban a los extranjeros, los llevaban hasta esta zona, los amenazaban con las fauces del inmenso lagarto y cuando no accedían pues eran devorados por estos animales. Los restos supuestamente eran enterrados en fosas clandestinas o arrojados a la corriente del río Medellín. Este mito urbano llegó a la redacción del periódico, como les decía al principio, en el año 2022. Iniciamos una serie de averiguaciones con líderes sociales de la zona y con autoridades. Tanto los líderes como las autoridades nos decían que habían escuchado esa información, pero que la categorizaban como un rumor, puesto que no había un testigo oficial que denunciara los hechos y que digamos, iniciara una investigación penal en curso. Sin embargo, muchos habitantes de la zona decían que esto sí era cierto. Lo que pasa es que debido a la amenaza de las organizaciones criminales en la zona, nadie se iba a atrever a dar la cara y formular una denuncia penal con nombre propio. Justamente eso te quería preguntar, ¿no había ni un solo familiar que mencionara o alguna persona que fuera cercana a uno de los afectados y dijera, es que esto le pasó a un amigo, a un conocido, a un familiar mío? No, de hecho cuando indagábamos por familiares de las supuestas víctimas del cocodrilo, lo que nos decían las personas era que habían salido desplazados por temor. Entonces realmente no había ninguna persona con la cual confirmar si esto era cierto o no. De hecho, una de las reporteras del periódico Que Hubo estuvo recorriendo la zona donde supuestamente existía la finca en la cual estaba este cocodrilo, pero tampoco se encontró. Es por eso que este tipo de casos no se convierten en hechos periodísticos confirmados, sino que entran a engrosar las filas de lo que son los mitos urbanos. Adicionalmente, quiero decir que hay otros casos en los cuales el mito se ha ramificado. En el año 2020, por ejemplo, en el municipio de Bello, vecino de Medellín, se presentó una guerra entre varias organizaciones delincuenciales como Pacheli, El Mesa, Niquía Camacol, El Tapón y otras, en las cuales se presentaron muchos casos de sicariato y algunos casos de desaparición forzada. Estos rumores llegaron a oídos del gobernador de Antioquia en ese momento, Luis Pérez Gutiérrez, quien se atrevió a decir ante la prensa que las bandas delincuenciales tenían una marranera ubicada en la comuna de Ciudad Niquía para arrojarles los cadáveres de sus enemigos a los cerdos y que así los desaparecieran. Yo soy el inspector y estás escuchando la segunda temporada de Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano. Obviamente estuvimos investigando esta situación, hablando con personas que tenían marraneras en el municipio de Bello y nadie pudo confirmar esta investigación. Ni siquiera los agentes de la Dirección de Investigación Criminal de la Policía
que recibieron pues esta queja del gobernador e indagaron, interceptaron personas de la mafia y en ningún momento lograron alguna información que tuviera asidero. De igual manera, en el año 2019 se presentó un mito parecido, pero en el corregimiento de Altavista. Aquí ya estamos hablando de la zona suroccidental de Medellín, donde también existen varias organizaciones delincuenciales, como los Chivos, los Pájaros, los Chemines y demás. Algunos habitantes de esa zona decían que uno de los combos delincuenciales tenía un criadero de caimanes y que en ese criadero de caimanes arrojaban a sus enemigos, generando pues las desapariciones forzadas. Esto realmente tampoco hubo forma de confirmarlo, pero cada vez que hablábamos con los habitantes de la zona, todos nos decían, sí, yo he escuchado tal cosa, y cada uno le agregaba un elemento diferente. Recientemente hubo otra versión de este mito, con la característica de que no fue un caso voz a voz en las calles, sino que fue un caso esparcido por las redes sociales. Algunos TikTokers e influencers empezaron a esparcir la leyenda de que en los túneles de acueducto del centro de Medellín había algunos mendigos caníbales que se estaban devorando a sí mismos, que sus víctimas eran otros mendigos con los cuales peleaban, o bien también migrantes venezolanos que se metían a estas zonas buscando refugio y se encontraban allí con caníbales siniestros que acababan con su vida. El mito también llegó a la policía, que hizo verificaciones y no encontró nada. Así es, inspector, y recuerdo muy bien que uno de esos TikTokers, una chica que hizo la denuncia y que se volvió muy viral y bueno, terminó en todo esto que llegó a muchos oídos de muchas personas y que, bueno, se queda como un mito. Pero entrando pues a otro tema, a otro mito, usted ha estado cerca de descifrar el origen de algunos de esos mitos urbanos. Háblenos de uno de esos. Hay un caso del año 2010 muy particular que me obligó a seguirle el rastro. Este caso lo podemos llamar el pervertido del taxi. Resulta que empezaron a esparcirse varios rumores en la ciudad en aquel momento. Tanto así que un día recibí una llamada del coordinador del grupo de inspección de cadáveres del Cuerpo Técnico de Investigación de la Fiscalía, tratando de preguntarme si yo había recibido información sobre un caso que tenía escandalizados a los miembros del CTI en Bogotá y que exigían una investigación por parte de la seccional de Medellín. De acuerdo con esta historia, un día un taxista recogió a un hombre en una vivienda del municipio de Itagüí. Este hombre estaba tembloroso, sudoroso y tenía una particularidad. Estaba envuelto totalmente en una sábana. El hombre ingresa al taxi y le pide que lo lleve a un hospital que tiene una emergencia médica. El taxista, pues cumpliendo su trabajo, lo lleva hasta allí. Pero cuando este hombre se va a bajar, al llegar a su destino, cierra la puerta y la puerta aferra la sábana, de modo que cuando da el primer paso se le desprende la sábana, dejando expuesto lo que tenía escondido. Según este mito urbano, este hombre había abusado sexualmente de un bebé, pero el bebé se le había quedado pegado. Dicen quienes esparcieron este rumor que el taxista sintió tanta rabia que tomó una navaja y asesinó a puñaladas a este pervertido en la entrada del hospital. Un camillero ve esta escena y a los gritos le pide ayuda al celador. Logran separar al taxista
quien aborda el vehículo y escapa. Y luego ingresan a esta persona malherida con el bebé pegado a la zona de urgencias para tratar de despegarlo de manera quirúrgica. Finalmente, dice el mito, esta persona y el bebé murieron. Esta es una historia increíble que a uno como periodista, pues, de entrada casi que la descarta. Pero cuando recibí esa llamada, digamos ya de una fuente judicial, el tema se hace interesante para investigar y el jefe de redacción de ese entonces, Rodrigo Morales, me pide que haga una indagación. ¿Cómo desanuda uno este nudo, este mito urbano? Empezamos entonces a partir de la última persona a la cual le escuchamos esa historia, que fue uno de nuestros periodistas. Yo le dije, bueno, ¿usted de quién la escuchó? Ah, tal persona me contó. Llamamos a esa persona. ¿Y a usted quién le contó? Tal persona. Y llamamos a esa persona. Como un tipo de teléfono roto. Exactamente. Empezamos a irnos de adelante hacia atrás en toda la cadena de comunicación oral de esta información, hasta determinar que el rumor, pues primero había nacido en el municipio de Itagüí, porque en unas versiones hablaban de Bello, en otras de Medellín, en otras de Envigado. Y segundo, que el hospital al cual supuestamente había sido llevado este pervertido era el Hospital San Rafael de Itagüí. En el Hospital San Rafael de Itagüí hablamos con el celador y el celador dijo, yo no estaba de turno cuando eso sucedió, pero me contó este otro celador, y hablamos con ese celador y dijo que tampoco estaba de turno, pero que a él le había contado una enfermera, y esa enfermera dijo que le habían contado otra enfermera. Pensábamos nosotros que estábamos llegando al origen del tema, ¿cierto? Hablamos con la enfermera que supuestamente había dado la versión inicial de la noticia. Cuando yo la llamo por teléfono, esta mujer dice que está de turno en esos momentos, que la llame al día siguiente, y empieza a negarse hasta que dejó de contestar el teléfono. Y ya íbamos a preguntar por ella al hospital y ya nos negaban su presencia. ¿Qué puede deducir uno de ahí? Que tal vez ella, en medio de algún juego o de alguna broma con los demás, decide inventar esta historia, y la historia crece a tal punto de desatar hasta una investigación penal por parte del CTI. Esas son la forma en las cuales nacen, crecen y se reproducen los mitos urbanos, pero no llegamos a descifrar si era verdad o no, porque adicionalmente tratamos de indagar en las cámaras del hospital y tampoco había registro de esta información. Exacto, eso también estaba pensando, y nunca apareció grabaciones de cámaras, tampoco apareció el taxista, pues nunca hubo algo que demostrara de cierta forma que este mito era una realidad. No, nosotros queríamos observar las cámaras, pues primero para ver si se veía bien el caso del ataque o las placas del taxi, pero no había. De hecho, pese a lo cruel que fue el relato, pues cuando se presentan este tipo de situaciones, la policía debe ser llamada para atender un caso de homicidio, y tampoco recibió el llamado. Sin embargo, la historia se regó por prácticamente todos los acopios de taxis de la ciudad en ese momento, año 2010. Eso termina siendo una historia totalmente escalofriante, como diría uno. Pero bueno, hay un caso que yo creo que puede ser el papá de todos los mitos urbanos. Incluso hay personas que lo cuentan como si hubiera ocurrido en otros países como México, como Argentina. Cuénteme, o mejor dicho, cuéntele a todas las audiencias de Revelaciones del Bajo Mundo cuál es ese caso. Ya sé a cuál te refieres. Tiene muchos nombres, pero uno muy popular es la Mona de la Aguacatala. Este mito urbano está relacionado con la noche y con los conductores. Voy a contar uno de los relatos centrales y luego vamos a ver cómo se ha ramificado en diferentes versiones.
La historia, narrada por un taxista, es la siguiente. Un día por la noche se desplazaba por el barrio El Poblado de Medellín y descendió hacia el sector de la Guacatala. En la Guacatala hay un intercambio vial famoso, estamos hablando de la zona suroriental de Medellín, y allí, en medio de la noche, observó una rubia hermosa que caminaba junto a una de las barandas del puente. El taxista, muy curioso, se detuvo junto a ella y le preguntó si estaba esperando a alguien, porque estaba tan sola. Y ella le dice que está perdida, que no es de ese vecindario y que si le puede ayudar. El taxista, pues no solamente se interesa en ayudarla, sino que ve allí una potencial conquista romántica, porque en todos los mitos se describe a esta mujer como una persona preciosa. Él entonces la hace abordar al taxi en la silla del copiloto e inician el trayecto. Ella dice que vive en el norte del Valle de Aburrá. En unos relatos es en el municipio de Bello y en otros en el municipio de Copacabana, es decir, a una distancia relativamente larga de la ciudad de Medellín. Por el trayecto, dice el taxista, ella todo el tiempo se queja del frío. Él cierra las ventanillas, reduce el aire acondicionado, pero aún así, pues ella sigue quejándose del frío, se ve muy pálida y tirita. Entonces él le presta su chaqueta. En otros relatos le presta es un buzo de lana. Y ella se lo pone. En el trayecto el taxista pues decide dar un lance de galán y la invita a cenar. Le dice, pues tienes que irte ya para tu casa o te puedo invitar a tomar algo para que te calientes y demás. Van a cenar, luego van a tomarse unos cócteles. En algunas versiones van a una discoteca y bailan. Y el taxista siente que hay mucha química con esta pasajera. Al final de la jornada, entre las 3 y las 4 de la mañana, la lleva a su casa y le deja el saco o la chaqueta, con la segunda intención de volver después y tener la excusa de verla de nuevo e invitarla a salir una vez más. Cuando el taxista va al día siguiente a la casa en la cual la dejó, abre una señora anciana y le dice qué necesita. El taxista le pregunta por la muchacha y la describe, una mujer rubia, de tal estatura, muy bella. Y la anciana se queda pasmada, le dice, usted está describiendo a mi hija. Y mi hija murió hace 20 años en un accidente de tránsito. El taxista no lo puede creer, le dice, pero yo mismo la traje aquí, eso fue anoche, la recogí en tal parte. Y ella le dice, no, si usted no me cree, ella se llama de tal forma. El nombre varía según el relato, Sofía, María, Verónica. Y le dice, está enterrada en tal parte. La tumba tiene la numeración tal. En unos relatos ella está enterrada en el cementerio Jardines Montesacro de Itagüí. En otros relatos está enterrada en el cementerio Jardines de la Fe, ubicado entre Bello y Copacabana. Y en otros relatos está ubicada en el cementerio Campos de Paz de Medellín. Cuando el taxista acude a estos lugares para verificar con sus propios ojos la existencia de esa tumba, encuentra sobre la lápida la chaqueta que le había prestado a la mujer. Este mito se ha esparcido por toda Latinoamérica con diferentes versiones. Ella se aparece en diferentes vecindarios, pero siempre en horas de la noche y siempre a un conductor que va solo. Como decíamos al principio, a veces
los mitos urbanos tienen mucho que ver con la superstición y también con los valores religiosos, y en estos casos el fantasma termina espantando, termina castigando a aquellos hombres casados o comprometidos que tratan de seducir a una mujer sola en la calle. Esta historia lo deja uno con los pelos de punta. Es la típica historia que uno escucha de todos los taxistas, que bueno, va variando, entonces que una mujer que lo lleve al hospital. Bueno, lo deja uno como choqueado, pensando en cómo pudo haber sucedido todo este drama. Bueno, inspector, llegamos acá al final de esta entrevista. Terminamos acá con estas historias, estos mitos urbanos que rondan en Medellín, en el área metropolitana. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti, Juan Pablo, y a nuestras audiencias decirles: aquí termina la historia de hoy y la segunda temporada de nuestra producción. Regresaré en 2024 con nuevos capítulos sobre los crímenes más atroces de la mafia, los delincuentes más peligrosos y los secretos de las investigaciones judiciales de mayor impacto en Colombia. Ya pueden escuchar los 10 episodios de la temporada en las páginas web de El Colombiano y Cubo Medellín. También en las plataformas de Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Amazon Music, Deezer, YouTube y Google Podcast. Suscríbanse y activen las notificaciones para no perderse ningún episodio. Se despide de ustedes el inspector, invitándolos a conectarse de nuevo con Revelaciones del Bajo Mundo, el podcast de El Colombiano.